Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, seguramente ustedes o alguien muy cercano ha experimentado un ataque de pánico sin explicación alguna, cuando por ejemplo está dentro de un ascensor que se detiene y no abre sus puertas, o cuando se sube en un avión. Este tipo de experiencias se conoce como fobias. Para entender un poco qué pasa en nuestras mentes y cómo podemos enfrentar la fobia, nos acompaña vía telefónica Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Bienvenido, doctora. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La primera pregunta, como punto de arranque de esta conversación, ¿qué son las fobias? ¿Cuáles son los tipos de fobia más comunes? La Organización Mundial de la Salud considera la fobia como un trastorno de ansiedad y coloquialmente podemos definir la fobia como un temor muy grande, muy fuerte, que generalmente es irracional porque en realidad ese temor no representa un peligro real. Y la persona justamente siente un miedo que es tan, pero tan fuerte que puede llegar a sentir taquicardia, sudoración, falta de aire. Incluso en muchas ocasiones estos ataques de ansiedad pueden ser confundidos con ataques al corazón, porque las manifestaciones físicas son muy, muy fuertes. Claro, doctora, pero ¿qué pasa en la mente de una persona, por ejemplo, que le tiene fobia, Marilia, a las arañas, a las culebras, y nunca en su vida ha tenido contacto con este tipo de animales? ¿Por qué ¿a qué responde esta actitud? Fíjate, en un principio se decían que las fobias podían ser conductas aprendidas, por ejemplo, de tus padres. Si tu padre o tu madre tenía miedo, por ejemplo, como el ejemplo que estás dando ahora, a las arañas. Entonces, evidentemente, tú tenías mayores posibilidades de tener miedo a las arañas por un comportamiento aprendido. Pero después, con los años, los estudiosos del área de la salud mental nos hemos dado cuenta de que no necesariamente eso es así, sino que no hay una etiología, no hay un inicio que se conozca con certeza. Entonces, lamentablemente, la etiología por sí misma no está definida. Por eso es que hay algunas personas que en casa tienen padres que a lo mejor sufren de aracnofobia y tienen una araña como mascota. ¿Y cuál es el criterio para diagnosticar este trastorno? ¿Cómo sabemos para diagnosticarlo, doctor? Lo primero es que definitivamente el miedo que tú estás sintiendo ante una situación determinada es irreal, es profundamente fuerte, tanto que te paraliza. Y te paraliza al punto que de verdad no puedes moverte. Y eso hace evidentemente que te des cuenta como persona que tienes que buscar ayuda, porque no puedes permitir que miedos irracionales puedan paralizarte y puedan trastornar tu vida diaria. Claro, por ejemplo, una persona que vive del comercio, un gerente de ventas que tenga que usar un avión, trasladarse eso lo afecta bastante, ¿no? Muchísimo. Además que el tratamiento es a través de aproximaciones sucesivas y es un tratamiento que da excelentes resultados, pero necesitas dedicarle tiempo y esfuerzo porque realmente te tienes que enfrentar a la situación que te causa mucho miedo. Así es, doctora. Entonces, realmente hay que decir, bueno, mira, sí, yo tengo que enfrentar esta situación y ponerme los pantalones de verdad para arriesgarme, porque tengo que partir nuevamente del punto que mi temor es tan grande que siento que voy a morir si me acerco al objeto que me da miedo. Un poco, doctora, cuando ustedes los expertos hablan o se refieren a la fobia, califican a fobia social y fobias generalizadas. ¿De qué estamos hablando? Es que las fobias sociales son aquellas fobias que tienen que ver con los entornos sociales, justamente. Y
y bueno, son fobias a los espacios abiertos, fobias a los espacios cerrados, fobias a las multitudes, fobia a las alturas, y la generalizada tiene que ver con el hecho de que cuando tienes una primera fobia, si no la trabajas, hay tendencia a que empieces a tener fobia a otras cosas que antes no te daban temor. Claro, ¿y qué diferencia hay entre el miedo, la ansiedad y la fobia? Excelente pregunta. Uh-huh. El miedo es lo que te permite preservarte. ¿Ok? Uh-huh. La gente tiene que tener miedo. Nosotros tenemos que tener miedo para en un momento determinado podernos preservar. Y cuando hablo de preservar, hablo de cuidarnos. ¿Ok? Uh-huh. Eso no paraliza. El miedo no te paraliza, te pone alerta. El miedo es un mecanismo de autodefensa, podría decirse. Exactamente. El miedo es un mecanismo de defensa. De defensa al ambiente, de defensa a lo desconocido, pero es de defensa. La ansiedad comienza cuando ese miedo que tú estás teniendo no le das la explicación que debes darle. Por lo tanto, ese miedo no tiene un origen conocido. ¿Me explico? Uh-huh, sí. Y ya la fobia es ese miedo irracional. Yo puedo sentir ansiedad ante sucesos que yo no puedo manejar. Claro. Y la ansiedad puede transformarse con el tiempo en un miedo irracional. Pero yo también tengo que tener la capacidad de no permitir que pase de miedo a ansiedad como persona, ¿correcto? Uh-huh. Porque entonces entraría nuevamente en este círculo poco sano, porque es un círculo poco sano. Claro, porque tenemos, en las investigaciones que hemos realizado, la ansiedad tiene repercusiones en todo lo que es la salud. Ese tipo de fobias puede tener repercusiones graves, inclusive, ¿no? Sí, como les decía antes, o sea, un ataque de ansiedad o de fobia puede ser mal diagnosticado como un infarto, cuando realmente no lo es. Y cuando digo mal diagnosticado, obviamente cuando llegas a la clínica o al hospital, evidentemente te hacen el electro y gracias a Dios tu corazón es sano, pero tienes todos los síntomas de un infarto. ¿Hay un registro, doctora, que podamos decir que hay una edad donde comenzamos a tener conciencia de las fobias, este trastorno es hereditario? En un principio las investigaciones decían que el trastorno era hereditario, pero nosotros los conductistas consideramos que no es hereditario sino aprendido, por eso te decía antes, ¿no? Uh-huh. Y después nos dimos cuenta que no necesariamente tiene que ser así. No hay registro, pero empieza a aparecer en la adolescencia. Por eso es muy importante que cuando tu adolescente o un adolescente cercano te empiece a esgrimir que tiene temores, que no son temores fundados, sino infundados, se comience a trabajar y se le busque ayuda, justamente para que no se instaure la fobia. Claro, y también de los niños, por ejemplo, mi hija le tiene mucho miedo a cosas, a los animales, a ir a una piscina, entonces hay que tratarlo también y esos miedos puede ser que vengan de la barriga, también podríamos decir. Es que esos miedos son fácilmente trabajables porque en la medida que mamá y papá muestren que el lugar donde yo puedo sentir temor no es dañino y que mamá y papá, por ejemplo, el caso que tú decías de la piscina, me acompañan a la piscina y no pasa absolutamente nada, sino que puede ser un lugar de disfrute y donde podamos compartir, pues evidentemente esos temores se van disipando. Por eso es tan importante que no se instauren en el repertorio conductual de los niños, porque es que los niños tienen derecho a lo mejor a tener temores a lo desconocido, claro. Pero si nosotros como adultos le enseñamos que esas situaciones no son de temor, evidentemente ese temor se va a ir desapareciendo. Entonces, eso nos permite tener la oportunidad de decir también que hay personas y padres o inclusive los hermanos mayores, uh-huh. Cuando los niños son pequeños que le infunden miedo, mire tal cosa, te tira una araña o uh-huh. Eso también es contraproducente más que... Yo siento que eso es un error garrafal, uh-huh. Es un error garrafal porque nosotros le estamos dando temores a los niños que parten de lo infundado. Nosotros primero que no creo que bajo amenaza se deba educar. Así es. Y educar bajo amenaza es un grave error. Además que estás mermando el derecho del niño, ¿no? Empezando por allí. Y amenazarlo con miedo, peor aún. Porque ahí sí estás instaurando definitivamente. Yo recuerdo que, bueno, en mi época, imagínate, yo tengo 58 años. Ahí viene el coco, Exacto. el coco. Ajá.
¿Qué coco? O sea, el que se come. Sí. O sea, sí, y nos damos cuenta a lo largo de los años que, bueno, eso no da ningún beneficio, pues. ¿Hay una estadística, algún balance de que las fobias afecten más al hombre o a la mujer? Lamentablemente en Venezuela dejamos de tener estadísticas hace muchos años. No te debo esa respuesta. A nivel mundial no hay referencia de eso. A nivel mundial sí tenemos referencias, sí. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Lo que pasa que las mujeres tendemos a pedir más ayuda que los hombres. Pero realmente el género, hombre o mujer, no va a hacer la diferencia. Lo que sí hace la diferencia es que las mujeres pedimos ayuda. ¿Pero por qué la mujer pide más ayuda que los hombres? Porque nosotras las mujeres manejamos nuestras emociones de manera distinta. Nosotros hacemos contacto con las emociones mucho más. No es que el hombre no tenga la posibilidad de hacer contacto, y no quiero que consideren que estoy siendo discriminativa con los hombres. Lo que pasa es que el hombre se le hace más difícil hacer contacto con la emoción. Las mujeres tenemos mayor facilidad para hacerlo, pero porque además nuestro cerebro está funcionalmente organizado para que eso sea así. Claro. ¿Y las fobias son tratadas, doctora, cuando ya va al especialista, la persona que tiene este trastorno, son tratadas con medicamentos? ¿Cómo se tratan? No. La fobia, el medicamento enmascara la ansiedad. Y lo que necesitamos justamente es saber qué grado de ansiedad tiene el paciente para poderlo trabajar. Y la fobia se trabaja a través de las aproximaciones sucesivas. Ir acercando poco a poco al paciente al objeto que le causa la fobia. Porque el sujeto tiene que enfrentar ese miedo, ese terror que puede sentir en un momento determinado, e ir creando conciencia de que eso que teme no le va a hacer daño. Así es, amigos, estamos conversando con Estefanía Guzzi, psicólogo clínico, cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate, sobre este tema de las fobias. Muchas personas han experimentado en carne propia esta circunstancia, este trastorno, pero también, ¿qué deben hacer las personas que en algún momento se encuentran con otra que esté sufriendo un trastorno de este tipo, esta fobia? ¿Qué recomiendan hacer? ¿Cómo actuar? Lo primero es evitar decir tranquilízate. Eso es lo primero, por favor. Sí se le puede recordar que debe respirar. Perfecto. Respira profundo, cierra los ojos. Esas son recomendaciones que en un principio para alguien que no es experto se le puede dar. Evitemos el tranquilízate, pero porque tienes miedo, claro. El juzgar el comportamiento que en un momento determinado pueda tener la persona que siente temor es lo peor que se puede hacer. Acompañarlo si está en la situación de absoluta parálisis, acompañarlo para que vaya moviéndose poco a poco y no empujarlo. Apúrate, no. Darle tiempo para que pueda mover un pie a la vez, porque es que todo el proceso tiene que ser lento para que la persona que está sintiendo en ese momento ese ataque de ansiedad no sienta que está siendo presionado también por las personas que lo están acompañando. Bueno, sin ánimo de presionar la doctora, nosotros vamos a ir a la pausa, porque ese lo requiere el sistema que tenemos en nuestro programa. La invitamos a que permanezca allí. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424 111 1942.
En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa y conversando un tema bien interesante como son las fobias, cómo tratarlas, cómo manejarlas. Para ello nos acompaña Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. En la parte anterior, doctora, nos estaba comentando cómo debemos manejarnos nosotros si nos encontramos al frente de una persona que tiene algún trastorno de esto, alguna fobia. Quisiera que nos ampliara más qué debemos hacer. Bueno, una vez que tú tienes una persona cercana que tiene una fobia, si es verdaderamente cercana, invitarla, creo que, y es lo primero que podría ser la ayuda, invitarla a que busque ayuda profesional. Uh-huh. Las fobias no son conductas que no se puedan tratar, pero deben ser tratadas evidentemente por un especialista. Y darle la contención a la persona que tengamos cercana en un principio sí es importante, como lo decíamos en el espacio anterior, pero también es cierto que nosotros no somos expertos, pues, o sea, el común denominador no es experto para atender este tipo de comportamientos. En ese sentido, doctora, ¿a qué experto deben acudir las personas? A un psicólogo. ¿A un psicólogo? A un psicólogo. Este psicólogo, bueno, también la persona tendría que tener la disposición de ir, ¿verdad? Es que yo pienso que eso es lo más importante, Jackson. O sea, lo primero es, cuando tú te das cuenta de que tú tienes un problema, el segundo paso es el querer resolverlo. Porque nada hacemos con que yo te diga, sí, porque es que tú tienes que ir al psicólogo, porque eso no es normal, porque claro, por acá, por allá, y si tú no estás realmente convencido de que necesitas ayuda, pues evidentemente ni vas a acudir a buscarla, ni eso va a funcionar si alguien te lleva. En este sentido, cuando la persona llega a este psicólogo para tratarse este trastorno, ¿qué tipo de terapia recibe? Uh-huh. Generalmente nosotros trabajamos la terapia cognitiva conductual, un poco porque lo primero que tenemos que hacer es identificar el origen de este miedo irracional. Una vez identificado el origen del miedo irracional, como les decía antes, se va trabajando a través de aproximaciones sucesivas. Por eso les decía antes que era muy importante que el paciente estuviese verdaderamente comprometido con la necesidad de ayuda, porque lo que como les decía antes, no es fácil enfrentarlo. O sea, tengo que enfrentarme a lo que me causa terror. Claro. Para poder enfrentarme a lo que me causa terror, tengo que estar muy convencida de que necesito esa ayuda. Claro, pero hay, por ejemplo, casos de lo que estábamos hablando anteriormente de la fobia social. Hay personas que le tienen terror a hablar en público, desarrollarse con otras personas. Uh-huh. Sin embargo, toman la autoayuda de ir a hacer cursos, de hacer otras actividades que lo permitan desarrollar esto, pero siguen con esa fobia. ¿Cómo tratarlo? Pero es que eso no es una fobia, eso es temor. Uh-huh. Porque cuando es fobia, tú te paralizas. Eso es muy importante distinguirlo. Okay. Yo puedo tener miedo, yo puedo estar muy nerviosa, pero me enfrento al auditorio y doy mi oratoria, ¿verdad? Doy mi speech, hago mi defensa de tesis o hago la exposición que tengo que hacer. ¿Cuándo realmente es peligroso? Cuando yo no me puedo parar frente al auditorio. Uh-huh. Cuando yo realmente no puedo enfrentarme a la situación de tener que dar, por ejemplo, una defensa de tesis.
Y es allí entonces donde nos damos cuenta de que la ayuda es imprescindible. Claro. Porque hoy es la defensa de tesis, pero mañana es sentarte a conversar con tu jefe o tener una entrevista de trabajo. Exacto. Porque además se va generalizando la fobia, ¿no? Como decíamos antes. Eso le iba a decir, la fobia va evolucionando en la persona. Sí. Si a la fobia no le damos un punto de parado, o sea, si no la paro, la fobia va a seguir creciendo. Y en este caso de las personas que le tienen fobia a lo social, puede llegar al punto de que simplemente no van a salir nunca de su casa. No solamente no salen de su casa, sino que pierden todo tipo de contacto con incluso los familiares cercanos, si no son ellos los que se acuden a visitarlo. Quizás por eso hay muchas personas que desarrollan este tipo, que tienen este problema, este trastorno, y no lo han comunicado, los familiares no lo han entendido, y de repente lo que hacen es juzgarlo también. No, y que uno ve que esas personas se quedan en su casa solas, que no salen de su cuarto, y es por esa razón, ¿no, doctora? Quizás. Podría ser una de las razones, esa podría ser una de las razones, y evidentemente hay que explorar el por qué. Porque a estar no claros, es normal eso. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Vamos a estar claros que no es normal que yo prefiera quedarme encerrado en mi cuarto a querer, por ejemplo, socializar con los miembros de mi familia. Algo está pasando allí. Pero nosotros podemos ser puntos de alerta. Ahora, ¿cómo yo convenzo a la persona para que salga? Tengo que sentarme a conversar con mucha paciencia, mucha calma y, como les decía antes, sin juzgar, porque definitivamente lo que esa persona está sintiendo yo no lo comprendo, porque no es un comportamiento usual. Claro, entonces, Marilia, amigos, es importante que los familiares o personas que tengan a un familiar en esta circunstancia se asesoren, ¿no? Con psicólogos y todo aquello, porque ya partimos del hecho que eso no es normal. No caer en, como dice la doctora, no hay que juzgar, sino que hay que acudir con las personas, porque eso nos afecta también a la persona que conviven con una Claro, persona. por supuesto, es que eso afecta a todo el núcleo familiar. Además, el ser humano, vamos a estar muy claros en esto, nosotros los humanos tendemos a juzgar a los demás y generalmente creemos que somos nosotros los que tenemos las respuestas acertadas a todas las situaciones. Ay, pero yo no entiendo por qué tú no sales de tu cuarto. Ay, pero ¿por qué no lo vas a hacer si aquí somos todos familia? Sí. Ay, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Y ese yo no entiendo no ayuda en absoluto a la persona que está sintiendo en ese momento a lo mejor un temor inmenso, no racional, pero inmenso. Y tiene derecho a sentir miedo, ojo, porque nosotros no sabemos por qué lo está haciendo. Doctora, ¿y hay fobias que no son psicológicas, que son ya que vienen con la salud? No, todas las fobias son de origen psicológico. Todas las fobias son de origen psicológico porque la ansiedad es un trastorno emocional. Y antes de terminar el programa, doctora, se me quedó una incógnita un poco en esta cuestión o este planteamiento que usted hace, los expertos, de que la persona tiene que acercarse a aquello que le está produciendo el trastorno, que le está generando la fobia. ¿Cómo hace un terapeuta si una persona le tiene miedo a las arañas o a las culebras? ¿Tiene culebras y arañas en el consultorio? ¿O va a sitios donde se hace? No tenemos arañas ni culebras en el consultorio, pero por ejemplo, si estamos en Caracas, existe la posibilidad de ir al Serpentario en el Parque del Este. Nosotros vamos con anticipación y hablamos con los cuidadores y ellos nos apoyan muchísimo generalmente y nos permiten, por ejemplo, el poder tocar un animal o una serpiente, en este caso, si estamos dando el ejemplo de serpiente. ¿Y cómo hacen? ¿Organizan grupos de personas que estén...? Mira, hay un programa de televisión que es muy bueno y que ayuda justamente en grupo a las personas a buscar ayuda, porque el grupo da apoyo y aupa al otro para que lo haga. Sí, yo lo he visto, se sienten más confiados cuando están con otras personas porque comparten la experiencia. Es muy bueno. Yo hasta el momento no he tenido la oportunidad de poderlo trabajar en grupo, pero sería ideal, pues. Así es. Doctora, ya se nos agotó el tiempo, nos gustaría que nos diera sus redes sociales para las personas que nos escuchan la pueda contactar. Con mucho gusto. La personal es Stefania con S, Aguzzi, AGUZZI, @Stefania Aguzzi, en Twitter. Y a través de Psicólogos al Rescate, @psico, PSICO,
Psicorescate. Bueno. Y con muchísimo gusto estamos a la orden para ustedes. Gracias a usted por habernos acompañado esta media hora, hablándonos y aclarándonos sobre lo de las fobias, para que las personas la traten. Y bueno, la persona que tenga fobia ya sabe asistir a un psicólogo y afrontar estos miedos que tienen. Así es, Mariela. Nosotros llegamos al final de este espacio de Dosis Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades